Si quieres. Si quieres somos un chico y la silla. Sí. Llegó tarde. Llegó tarde. Ahí yo soy el que está protagonizando la sesión. Bueno, ya he hecho esa breve introducción. El meta. Empezar un poco a comentar y pues me parece importante empezar a comentar un poco el contexto histórico, ¿no? O sea, un poco dónde estamos parados. Después empecemos un poco hablando acerca de la homosexualidad en Japón, ¿no? Ya que vamos a hablar de ella hoy. Pues no sé qué tanto sepan, pero igual tampoco esto es demasiado profundo, así que tampoco van a salir sabiendo mucho más. Pero digamos que la homosexualidad en Japón es una cosa que tiene una tradición bastante larga, casi milenaria en esa cultura. Digamos que hasta más o menos el final del periodo Edo era una práctica que estaba, una institución que estaba muy bien establecida y que estaba muy integrada, o sea, era muy común y si buscan pueden encontrar un montón de arte, de referencias. En algunos lados lo refieren como Nanshoku, o en otros lados lo refieren como otro nombre que no me acuerdo. Pero el punto es que todo eso más o menos viene a acabar cuando llega el periodo Meiji, la era Meiji, que es cuando Japón se abre al mundo, cuando ya Estados Unidos les dice que se abran, no los abrimos. Y entonces, ellos al abrirse a las potencias occidentales, pues empiezan también un poco a condenar y a estigmatizar a la homosexualidad, pues un poco por influencia occidental. De hecho, la homosexualidad llegó a estar prohibida como durante 8 años, pero luego la desprohibieron. Es legal, pues se está como en ese espacio de... no es ilegal, digamos, así. Eso es como un poco así el contexto así, como a grandes rasgos. Digamos que esto viene a empatar un poco ya a más o menos en la época de la guerra, en el siglo XX. Como digamos que lo que tenían esas relaciones de las que estaba hablando antes es que, y es algo que, bueno, también un poco viene acá a terminar acá, este es como ya el punto de más sofisticación en el que son un fenómeno de las relaciones entre hombres. O sea, la homosexualidad es una cosa de los hombres, hasta acá, digamos, ¿sí? Y digamos que ya lo más próximo a lo que tenemos el yaoi moderno, pero realmente no, son los trabajos de este autor que se llama Inagaki Taruhu, que él trabaja con el bishonen. No sé si han escuchado ese término del bishonen. El bishonen es básicamente este personaje masculino, pero que no es masculino estereotípico, pues que no es macho, sino que es como más sofisticado, un poco más emotivo, ¿no? Que rompe un poco con eso de esta figura del hombre medio misógino. Y entonces digamos que eso llama un poco la atención de las mujeres, pero realmente esto lo estoy mencionando únicamente como para decir que existe. Porque en mi opinión realmente no es tan importante, porque como digo, eso es un fenómeno de las relaciones entre hombres, y el de hoy nada que ver, nada que ver, es una cosa de las mujeres, completamente. Ya ahora estoy entrando en materia, digamos que ahora sí, ya entrando en historias como eróticas y homosociales, escritas por y para mujeres. El primer como vestigio que se puede encontrar es una novela escrita por la autora Moriman que se llama Koibito Tachi no Mori, que es como El bosque de los amantes. Y es como el primer novela de la historia. Y efectivamente escrito por una mujer. Y ya tiene todos estos elementos de estos hombres que son tan característicos del yaoi que como coger a los hombres del shoujo, pero pegarlos. Entonces, claro, o sea, todo el que ha leído los hombres del shoujo sabe que son como es una cosa bien diferente, ¿no? O sea, no es, los hombres escritos por mujeres en el shoujo tienen unas características particulares que los vuelven especiales. Entonces, ya es como
de verdad ya es la mirada femenina entrando en acción y trabajando. Una cosa que voy a aclarar una vez, o sea, los términos. Acá en Occidente más o menos ya hoy se usa como, bueno, así era en mis tiempos, pero digamos que en Japón se tiraron el llave. el término de él es el término paraguas para cualquier obra homoerótica o social. El término yaoi el término yaoi empezó en los círculos de doujinshi para describir cualquier historia que fuera porno. Sí. Yaoi significa como, voy a decir una japonés, Yamanashi, Ochinashi, Ichinashi. Sin final, sin chiste y sin significado. Entonces, como la buena pólvora. Pero entonces ahí, si el BL se paró antes, el BL también está incluido. No, o sea, BL es Boys Love. Por eso, o sea, Ay, Paraguas toca que límites. El Paraguas gay, sí. Aquí en Occidente un poco el término yaoi pues se popularizó también, entonces digamos que, bueno, ya hace poco ya el término BL está empezando a surgir más, pero digamos que cuando yo estaba en el colegio, BL no existía, era yaoi. Entonces, si de pronto los digo intercambiados, sepan que me estoy refiriendo a lo mismo, a menos que explícitamente diga que estoy refiriéndome al porno. Bueno, otro poquito más de historia. Digamos que ya eso que digo es como en la literatura, porque lo que acabo de mencionar también era de hecho una novela. Pues empecemos a hablar de manga, ¿no? Los precursores del manga, digamos antes de que hubiera manga, eran unas revistas de juventud, unas revistas de jóvenes. En esas revistas de jóvenes no existían las revistas de mujeres, solo existían las de hombres. Y lo de mujeres era un capítulo, una subsección que había de la revista de los hombres. Pero en esa subsección no habían historias, lo que había era como unas códigos de conducta, o sea, eran historias escritas por hombres para enseñarle a las mujeres moral y cómo debían comportarse. Muchas veces eran tutoriales de maternidad. ¿Cómo? Y digamos que eso más o menos, cuando termina, esa misma tradición pasa al shoujo. Los primeros mangas shoujo son también escritos por hombres, con tramas muy simples, que eran prácticamente historias infantiles, donde le enseñaban a las mujeres acerca de la moral, acerca de relaciones, pero cosas muy básicas. Habían hasta como datos curiosos, o sea, era como una cosa así para leer. Por ejemplo, Datos curiosos, ¿por qué? incluso en esa gran como primera era del shoujo, esos primeros 10 años del shoujo, 10, 20 años del shoujo, hubo shoujo escrito por figuras como por ejemplo Osamu Tezuka, ¿no? Que aquí es este de acá que está justo en la mitad. Ese manga se llama La Princesa Caballero. Y es muy curioso porque a pesar de que sí, también es una historia muy, muy básica, o sea, no tiene mucha sustancia la historia. Pero es curioso porque la protagonista de esa historia es un personaje, ¿cómo es que era? Es un personaje intersexual porque tiene el corazón de un hombre y de una mujer. Entonces, ya incluso en estas historias como precursoras que no tenían mucha sustancia, ya vemos que empieza a haber como el tema del género. Entonces, vemos que ese tema del género es algo que permea las historias del shoujo incluso desde antes. Entonces podemos ver que incluso también puede hacer algo de la propia cultura japonesa, incluso desde el punto de vista misógino de voy a hacer una historia muy sencilla porque las mujeres no leen. Desde a esos temas. Y pues nada, digamos que en esto no hay mucho que decir, es puro como dato curioso. Todo eso viene a cambiar más o menos en los 70. En la década de los 70 se empiezan a publicar mangas de un grupo, bueno, ellos nunca fueron un grupo como tal, sino eso es un término que se usa retroactivamente. Los mangas, si uno lo usa, se llama como el grupo del año 24, de Year 24 Group. Básicamente es un grupo de mujeres que nació en el año 24 de la era Showa. En Japón los años como oficiales se vienen por el emperador. El año 24 de la era Showa es 1949. Entonces es un grupo de mujeres que nacieron más o menos a finales de la década de los 40, que empiezan a contar historias, que ya empiezan a hacer historias de mujeres para mujeres, y entonces empiezan a hacer historias muchísimo más profundas, con temas de política, de género, de ciencia ficción, o sea, ya empieza a explorar como todos los temas que hasta ahora no se habían tocado
en los mangas hasta ahora. Y entonces de ahí voy a mencionar 3 ejemplos de los que tengo ahí, porque me parecen curiosos. Este primero, le estoy viendo el nombre, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Pero básicamente este que ven ahí es el primer manga Yuji de la historia. Dice Orego Chinchingada Esquina. Este que ven acá, Kasetoki no Uta, la canción ¿Qué de van a los hacer ya? árboles, es el primer shonen ai de la historia. O sea, es el primer BL, podríamos decir, en manga. Es como en 1972 y es como una de esas historias que ya empieza a marcar la parada en cómo es que las mangas de mujeres van a tratar estas historias de personajes masculinos, de relaciones homosexuales y homosociales. Y por último, bueno, acá también hay otro homosexual, pero este ya es un poco posterior. Este de acá, que no, este sí es bastante icónico de esta generación, La Rosa de Versalles, Oh, sí, claro. Bernstein Novara. ¿Qué tal? ¿Cómo sería de? Probablemente el manga más influyente de esta generación. Bueno, eso es mi opinión. ¿Por qué es mujer? ¿No? Como por ejemplo, el personaje aquí que ven ahí parado. Pero sí, por eso no sería, güey. Bueno, es Griffith, ¿no? Y es que también Miura dice que él se inspira en La Rosa de Versalles para crear el personaje Bueno, de sí, Griffith. sí. Se inspira en Oscar. Queer. Oscar es un personaje muy interesante, es muy complejo de explicar. Es básicamente una mujer y como que es una mujer que toma el rol de un hombre, porque es como él barra la capitán de como la guardia real de Francia a finales del siglo XVII. La protagonista de la historia es María Antonieta, entonces pasen las fechas ustedes. Pero digamos que Lady Oscar es un personaje muy interesante porque a pesar de como es mujer, pero actúa como hombre y tiene todas sus interacciones son como hombre, pero también juega mucho con el género, porque no sé qué tanto tiene que spoiler, pero digamos que hay varias instancias en las que Lady Oscar no quiere como que la encasillen en ninguno de los dos géneros, entonces no quiere ni que la traten completamente como mujer, no quiere que la traten completamente como hombre, y termina como encontrando una compañía permanente en una persona que justamente también ya empieza a deconstruir las ideas de la masculinidad y del género. Entonces es como una historia que ya empieza un poco a mostrar, incluso aunque técnicamente es una relación heterosexual, pues, o sea, tiene una cantidad de subtexto y como de complejidad ahí que ya empieza a mostrar un poco qué demonios estaban haciendo las mujeres en los años 70, ¿no? Al tiempo que estaba ocurriendo esta revolución en el manga, empezaron también un poco las convenciones. Digamos que ya Japón estaba saliendo de la crisis de la posguerra, las técnicas de impresión ya eran mucho más asequibles para la gente, y entonces empezó, digamos, a la euforia de los doujinshis. ¿Qué es un doujinshi? Un doujinshi es básicamente una revista autopublicada. Puede ser de cualquier cosa. Es básicamente yo tengo una idea y voy a ir a la empresa para que me la impriman. No, aquí ya aprendimos que los Jinshi no es necesariamente porno. Es mucho porno, pero no todo. Fanzines, un montón de fans y armamos una revista y un montón de cosas y mandamos a imprimir la revista. O lo que creo que en japonés se llama Anipar, que es básicamente pump. O sea, básicamente son coger una IP que ya existe y dibujar o crear contenido en base a esa IP y publicar. Básicamente esta es como la convención más grande de aficionados. No sé si del mundo, pero es una de las más. O sea, van cientos de miles de personas, se hace 2 veces cada año, y van cientos de miles de personas cada vez. Y digamos que el principal atractivo de la Comiket es que es una convención, es muy como tipo sofa, pero en vez de ir a vitrinear, uno va a vitrinear, pero doujinshis. O sea, hay un montón de puestos de gente que tiene sus doujinshis para venderlos, para ir a comprar otros, para ir a comprar otros. Entonces, es un espacio como de creación, pero algo que tiene muy curioso es que desde el inicio, desde el primero que se hicieron, que fue en 1975, que solo fueron 700 personas, ha sido un espacio
mayoritariamente femenino. A pesar de que lo fundó un grupo de doujinshi, bueno, en la foto parecen todos hombres, pero después estoy asumiendo el género de alguien. A pesar de que es como un espacio fundado y de que fuera de Japón se tiene la concepción de que la cultura otaku es como muy masculina, la Comiket es una convención prácticamente femenina. De hecho, creo que de esa primera tanda de gente que fue, el 90% eran mujeres. Y a día de hoy no baja del 70%. O sea, la mayoría son mujeres y básicamente es como uno de los grandes eventos para la gente que dibuja doujinshi. Grandes figuras del manga han empezado así, ¿no? Publicando sus doujinshis. Entonces, por ejemplo, Clan empezó dibujando doujinshis en la Comiket. Rumiko Takahashi también empezó dibujando doujinshis en la Comiket. Entonces, pues, digamos que no, o sea, no es simplemente un espacio y ya. O sea, es un espacio donde se han forjado también nombres gigantes de la industria. Y una cosa curiosa que tiene es que la mayoría de los doujinshis que se venden y se comercian en la Comiket son BL o son yaoi, o sea, de hecho el término yaoi se crea gracias a la Comiket, porque la cantidad de doujinshis yaoi porno que había era tan grande que un grupo de justamente de doujinshi hizo como una compilación y tituló como yaoi. De hecho, yaoi al inicio era un término genérico, o sea, era para referir cualquier porno, también heterosexual, homosexual, lésbico, pero digamos que ellos hicieron como una compilación de yaoi de homosexual y el nombre quedó. Entonces ahora yaoi es como de hombre a hombre, pero realmente en sus inicios era porno de todos los colores que uno puede imaginar. La pornografía. Todos los colores y sabores. ¿Quién necesita tanta pornografía? Bueno, eso fue como un pequeño contexto histórico de más o menos, porque alguien me acuerdo que cuando hablé de esto en un momento me dijo como, me preguntaba, ¿no? O sea, bueno, pero el yaoi ¿en serio lo inventaron las mujeres? Sí. No está puesto en duda, nadie lo está dudando y ni que lo vaya a dudar. Pero no hay unos que ¡Ay, sí! Ay, Sí. eso es el tema, ¿no? O sea, las críticas del yaoi que dicen es que es como mala representación y que A veces. es como, Sí. A sus pero es que inicios. está juzgando un girasol por su capacidad de ganar o no una competencia de natación, o sea. El yaoi no fue creado para representar a la comunidad LGBT. Jamás. O sea, es una cosa, es un fenómeno creado por las mujeres para el disfrute de las mujeres y sacarlo de ahí es un poco como pedirle peras al olmo. O sea, claro, sí hay otras obras que son más de justamente Más enfocadas a la comunidad, sí. representación LGBT y hay Como muchas más muy directas. buenas, pero no es de lo que estamos hablando hoy. De lo que estamos hablando hoy es de yaoi. Bueno, y ya un poco ese contexto histórico, y entonces ahora es como vengo a presentarles 3 propuestas de explicación, porque bueno, ya estamos de acuerdo con que sí, efectivamente, las mujeres crearon el yaoi, y sí, efectivamente, las mujeres tienen una relación con el BL muy estrecha, un fenómeno prácticamente femenino. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Entonces aquí, bueno, yo hice como una exploración y digamos que encontré 3 como propuestas de solución. Probablemente ninguna sea la respuesta absoluta, porque en esos casos no suele haber una única respuesta, pero digamos que voy a presentarle 3 que me parecen como interesantes y luego podemos como ir discutiendo al respecto. Entonces, la primera cosa como que uno puede pensar, ¿por qué a las mujeres les gustan estas historias de hombres haciendo cosas? Paula. Bueno, uno como un primer como respuesta fácil podría ser, bueno, ¿qué es mejor que tener un hombre atractivo en cada página? Tener a 2. Mejor respuesta. O sea, yo no demerito esa explicación, pero digamos que siento que si esa fuera la explicación, entonces habría mucho más anime inverso en lugar de yaoi, porque entonces entre más hombres mejor. No, es que depende. Bueno. Pero Hablo no, la o sea, experta. lo que hay es yaoi, ¿no? Esa es como la primera explicación, pues no sé si quieren comentar algo al respecto, pero pues no sé. Luego al final creo que es... La segunda ya me parece un poco más interesante y es
un acercamiento que empezaron a hacer sociólogos japoneses ya en los 90, que es como intentar darle una explicación un poco más hablando acerca del rol de la mujer en la sociedad. Bajo esta interpretación, ¿no?, que es como muy psicoanalítica de lo reprimido, entonces es básicamente la mujer, por su rol de mujer, está sometida a ciertas expectativas sociales. Poner a la figura de un hombre en estas relaciones es una forma que tiene la mujer de proyectarse, de explorar su sexualidad, de liberarse de las ataduras de las expectativas y las convenciones sociales y explorar la sexualidad en un entorno fuera de los límites de las desigualdades de género, del rol reproductivo del sexo, etc. O sea, es como una forma que tiene la mujer de explorar su sexualidad, es un velo, como un cierto pudor que tiene la mujer, y lo usa como para explorar la sexualidad. Y entonces, esta explicación, por ejemplo, explica ciertas estadísticas que no alcancé a poner, perdón, pero si uno mira, la mayoría de lectoras de BL en Japón son mujeres heterosexuales. En cambio, cuando uno ya sale de Japón, estos números ya varían un poco. O sea, digamos que el grupo que consume BL y en su mayoría siguen siendo mujeres heterosexuales, pero ya ni siquiera es la mitad. O sea, ya empieza a ser mucho más diverso, ya hay muchas más minorías sexuales que leen BL. Entonces, como que de pronto eso explica un poco el rol que tiene el BL en Asia. Un poco, por ejemplo, el que tiene en China, con las novelas también. No sé si sepan algo al respecto, pero, por ejemplo, en China está prohibido están prohibidos el material homosexual y homosocial. Entonces, las autoras de novelas también tienen que escribir bajo seudónimo, completo anonimato, para que no les caiga la policía del Partido Comunista. Y muchas veces como que se interpreta estos trabajos casi como una especie de contracultura feminista de las mujeres, ¿no? Una forma también de empoderamiento. El problema que tiene esta interpretación del motivo por el que las mujeres crearon el yaoi es que es muy patologizante, ¿no? O sea, trata a las mujeres como víctimas. Entonces, digamos que ya a medida que ha pasado el tiempo, esta visión pues no es que haya caído en desgracia, pero como que ha intentado encontrarse como complementos. Y ahí viene como la tercera explicación, que a mí me parece como bastante interesante, y es que todos los caminos llevan al moe. Nosotros hablábamos en la primera sesión acerca de cómo el seinen está lleno de moe. O sea, seinen, como en la cultura popular de las redes sociales, es como Vagabond, Berserk y... ¿cómo se llama el otro? Vinland Saga. Como especismo y Monster. Entonces, pero el seinen es una demografía muy amplia. Casi que todo y el Urasawa. seinen está plagado de moe, ¿no? De estas historias, por ejemplo, de colegialas que van a hacer un campamento, o que quieren armar una banda, o que en ningún momento no está sexualizado. Recordar que alguien consumió incendio por seguir instrucciones de Yuru. De divorciarse de la realidad. Y algunos como que lo hablan de escapismo, pero no es tanto, en mi opinión, no es tanto escapismo, es una forma de disfrute. A través de una divorciación de la realidad en esta historia sobre colegialas que van a no sé, a formar una banda. Sí, O Watch. No es fácil, pero sí, muchos animes de colegialas que forman banda. Pero eso es como en el seinen, en los hombres. Y si uno mira para el otro lado, que era algo que, por ejemplo, Paula decía en su momento, el yosei, que es la demografía dirigida a mujeres adultas, uno encuentra mucho de él. Y entonces ahí ya uno empieza como a ver que hay una relación entre el moe y el BL. Y si uno empieza a escarbar, uno se da cuenta, sí, o sea, son también historias, por ejemplo, el moe de los hombres es como historias de puras mujeres haciendo cosas. Y el moe de las mujeres es historias de puros hombres haciendo cosas. Por ejemplo, otro paralelismo, por ejemplo, está el meme de que en el anime siempre está como la versión de chica anime de cualquier cosa, ¿no? Entonces la versión chica anime de caballos que corren carreras, la versión chica anime de personajes históricos, etcétera. Y si uno mira el yaoi, también, porque está como el yaoi de estos memes de como convertir cualquier cosa en yaoi.
por ahí vi que había una versión ya hoy de la granola de Kanagawa de Hokusai. Uy, qué bien. Pero no lo encontré, entonces cuentecito. Y digamos que y el ejemplo que puse ahí como más grande, Etalia. No sé si conocen. Sí. Para los que no conocen Etalia, básicamente es la humanización de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita. Es un fenómeno gigante en los círculos de internet. O sea, de hecho creo que en fanfiction.net es como la tercera comunidad Es un género mame vegetariano buenísimo. O sea, la Getalia es una cosa gigantesca. Es una locura. Y no sé, o sea, me parece fantástico. Y digamos que esta interpretación ya me parece mucho más razonable No preguntes, solo juzgo. porque explica un poco, tiene mucho sentido porque básicamente la sociedad japonesa como que hace que todo en su conjunto, todos los individuos de su población lleguen a la misma conclusión, que es el moe. Pero lo que varía según el género es la forma en que cada uno llega al moe. Pues claro, los hombres llegan al moe a través de chicas anime formando una banda, y las mujeres llegan al moe a través de estas relaciones tan variopintas, porque es que ya voy todo tipo, ¿no? Entonces, así como hay chicas anime de Yo no todo sabía tipo, que era el Omegaverse y me puse a buscar. ya voy de Quedé todo re tipo. loco. Entonces, claro, Todo bien, güey. en mi opinión me parece Quedé que es muy una loco. explicación más plausible. Y eso explica por qué el fenómeno del PL es tan diferente en Japón que fuera de Japón. Porque si no mira, es un fenómeno muy diferente. O sea, es que en Japón en cada librería hay un stand de BL. En todas las mujeres, bueno, probablemente no todas, pero la mayoría habrán leído BL alguna vez en su vida. Es prácticamente una institución establecida en la sociedad. Y si uno mira un poco el tratamiento que se le da a las suyos, es muy parecido al tratamiento que se da a los otakus. Entonces es como, hay un montón de similitudes que sí, probablemente sea como la explicación más, bueno, es la que a mí más me gusta. Y estas son como las 3 propuestas de explicación que traen. Pero digamos que ya llegamos a otro punto que ya les mostré estas 3 propuestas. Mi ídolo. Yo venía también un poco Mi pensando gran ídolo. en que esto iba a pasar. Entonces yo quería también un poco preguntarles si leen, bueno, ¿quiénes conocen, quiénes leen yaoi, quiénes leen BL? Ay, Ah, no es tanto. Ok, entonces hay como una gran... Hay una gran nuestra población. Ellos no BL. En fanfic, las relaciones BL se serán más populares. claro, con toda razón. Los mangakas de shonen no saben escribir relaciones heterosexuales. No saben escribir relaciones en género. Como veo que hay un montón de gente que ha leído yaoi BL, que era lo que yo esperaba. Antes de eso, los que no vinieron su opinión porque les llama la atención, como a mí, por ejemplo, yo debo confesar que yo no sé nada de BL, las imágenes que puse acá fueron como esto. Perdón si ofendí la sensibilidad. Yo solo tenía una duda. ¿Algún experto que quiera corregirme? ¿Por qué? Entonces quiero como, por ejemplo, de pronto, si alguien que quiera comentar cuáles son sus motivos para leer BL. Por supuesto que son unos motivos ya dentro de nuestra idiosincrasia occidental colombiana, no nos permitirán entender el fenómeno japonés, pero nos permitirán un poco entender como por qué tiene tanto pego igual, porque digamos que sí es algo que se ve. No sé si alguien quiera echarse al agua y comentar. Tú y luego. Bueno, en mi caso es que yo soy queer, entonces como que queer suelo tener más tendencia a leer historias con las que me identifico, que yo les también queer. Pero el problema es que en la media no hay muchas relaciones lésbicas, o si las hay, la trama no es que me llame la atención. Yo me vi nana pensando que era un anime de lesbiana y lo vi como si esto era yo. Para que entiendan qué me pasa con el BL. Entonces, mientras que en el BL hay mucha más variedad, entonces me hace más fácil conseguir contenido, pero yo lo veo principalmente porque soy queer, entonces las relaciones no queer me aburren. Okay. Es algo muy... Eso, por ejemplo, es algo que se ve mucho en la estadística de los consumidores de BL fuera de Japón. Que hay la mayoría, de hecho, son personas no heterosexuales. Entonces buscan ese tipo de historias porque justamente, digamos que un problema que tiene el material también queer en Occidente es que está muy sanitizado.
O sea, son puras cosas bonitas. Como si las personas LGBT no tuvieran derecho a ser malas personas. Entonces es como también un poco refrescante encontrar esa vista como japonesa un poco más, sí, como menos limitada, ¿no? También hay que entender que es que Japón no tiene las limitaciones de Occidente. Es que acá la homosexualidad está prohibida por religión. En Japón pues era por influencia occidental, no era ni siquiera algo de su cultura. Por aquí tu web es la más. El modo es como esta fascinación que uno tiene por personajes ficticios. Tiernos. No necesariamente tiernos. ¿En serio? Sí, no. Ah, Es eso como, lo como básicamente tener relaciones parasociales con los personajes ficticios. Es como sentir un afecto genuino y una capacidad para como coger a este personaje y quiero protegerlo y guardarlo en mi bolsillo, que no le pase nada malo. Eso es como esa emoción, es muy una emoción. Pero cualitativa. Sí, o sea, Estaba muy bien aburrida. Bueno, sí, bien aburrida las historias todas tóxicas heterosexuales. Uy, qué lío. Y yo estaba mamada. Comentario con los papás. Es que tiene una parte bonita y tiene una parte horrible. Paula, Yo ¿me puedes servir un café? Pero encontré también historias muy bonitas. Y es de el amor bonito, de ese tipo de que, ay, se toma la banda en el capítulo 82. Sí. ¿Tan pronto? Yo empecé a leer también por eso. Y como que las tramas que también como que no veían historias heteros. Porque en general las heteros que había leído tipo After y esas cosas eran muy genéricas. Las libros que yo empecé a conocía, pero me aburrí mucho y me maman ese tipo de historias. gracias. Voy a hacer la mano, tú y luego tú. Digamos, en mi caso es totalmente lo contrario a la compañera que habló ahorita. Yo soy heterosexual y realmente siento que en parte el ver bien lo hago principalmente porque no puedo identificarlo. O sea, es como ser un espectador de algo en lo que no puedo identificarme porque ni soy hombre, ni me atraen, o sea, la persona de mi mismo género ni nada. Es como una barrera invisible de cierta forma que está allá y yo solamente voy a ver, no me voy a sentir, o sea, puedo empatizar con las emociones, pero no con la situación, porque no entiendo el contexto ni he sido parte de él. Y también es cierto que, pues, puede que suene feo un poco lo que diré, pero en algunos casos hay muchas historias heterosexuales que son, como digo ya, genéricas y no hay mucha variedad en contenido. Muchas historias, shows, si bien las escriben las mujeres, también hay muchas que pues no son como escritas de forma tan centrada en el romance. Y pues como que en ese paraguas que es el bien hay demasiado contenido, demasiado diverso para cualquier tipo de persona. Desde lo más dulce hasta una cosa que te dice, Dios mío, esto es un manicomio. O sea, quien escribió eso, ¿qué pensaba? Pero pues como que en esa variedad y también la cantidad de contenido, porque pues creo que para nadie es secreto que la mayoría de fanarts, fanfics y todo eso, y doujinshis, eso lo producen mujeres. Pues con la tendencia a tener. Entonces básicamente llega un punto en que tú ya lo consumes porque hay todos los días sale algo nuevo y todos los días hay algo más y como que ya no tienes la posibilidad de aburrirte porque es demasiado. Es la consecuencia de estar en una comunidad de anime y manga, ¿no? O sea, quien mantiene eso mismo son las mujeres y las mujeres son hacen BL. Entonces, como... Y de hecho las mujeres que hacen BL y eso suelen ser las que más consumen respecto a un anime. Por ejemplo, Boku no Hero Academia y llegó a la popularidad que llegó fue por las consumidoras que compran mercancía oficial. Entonces... Sí. De hecho, por ejemplo, Gundam, ese icónico anime de mechas como revolucionario, iba a ser cancelado. Y quien evitó que cancelaran Gundam fueron las Fuyoshis que hacían doujinshis del protagonista y su rival. Heroínas. El autor de Gundam está muy agradecido con las Fuyoshis que pidieron que cancelaran su obra. De hecho, Mapa, al estudio, lo revivió. Pues no Y era después lo cancelaron. Y después cancelaron la película grande. Y es algo, digamos, que es muy extenso. Por ejemplo, también hay un shonen que no es tan sonado, pero digamos que tiene su fanbase, que es Kagurabachi.
Sí, sí. Kagurabachi, por ejemplo, también, cuando se empezó a volver un poquito más popular, o sea, no es mainstream, Kagurabachi no es mainstream, pero cuando se empezó a volver un poquito más popular, como que hubo como un choque entre los fans occidentales y las Fuyoshis, y entonces como que los fans más veteranos tuvieron que llegar a parar y decirles, bueno, a las Fuyoshis las respetan porque gracias a ellas es que existen. Entonces, más respeto. Entonces, sí, digamos que es como inescapable, ¿no? También. Tú habías alzado la mano después de eso. Sobre las teorías que estaba comentando, porque el género como tal es una mezcla de la segunda y la tercera, porque tiene mucho que ver con la idealización también, ¿no? Una idealización de una posible realidad que no es la realidad, porque todo es un caos, pero eso también de que las mujeres no pueden portarse de alguna forma o tienen que tener ya, no puede hacer eso, no puede hacer aquello que de pronto a través de los hombres sí pueden hacer, pero eso también no, de pronto no deja de ser una realidad que ellas piensan que pueden existir o que ellas idealizan para ellas como tal, así como muchas veces nosotros que somos de la comunidad y que nos relacionamos con chicos también idealizamos, pero sabemos que la realidad es otra cosa. Entonces, el bien es como una forma de escapar de lo que de pronto nosotros no vamos a alcanzar, porque es muy idealizado. Y claro, como dijo la compañera, es un género que se va a hablar de todo. Entonces, hay cosas traumáticas, pero también hay muchos problemas sociales y aborda muchos temas sociales que son extremadamente relevantes, que para la sociedad, por ejemplo, de Japón o de Corea o de Tailandia y de China también no se aborda mucho. Un ejemplo de cómo es tan fuerte es que China ahora está aceptando un poco más, pero porque está moviendo plata. Aún así se prohíbe mucho. Y todo lo que se produce de vida es como en la parte de Taipei, porque si llegan allá y los que viven ahí ya no pueden ingresar a la otra parte por un largo tiempo, pues porque pueden ser presos. Pero el país sí ya reconoce que eso moviendo mucha plata. Ya Corea como que acepta que existe, pero Corea no admite repetir shit. Entonces todos los muchachos, todos los actores que hacen bien en Corea, solo lo hacen una vez. Ahora parece que va a repetir uno, o sea, un chip, pero porque fue una pelea muy grande. Entonces es chistoso porque también el género tiene las particularidades de cada país, ¿no? Donde dicen que los de Tailandia son los más atrevidos, mientras los de Japón siempre terminan... Los ladyboys de Tailandia. Por ejemplo, lo del Moe es totalmente japonés, o sea, digamos que yo ya esa explicación no la sacaría de Japón, porque también el Moe también es una forma de hacer comunidad, o sea, la cita que está ahí es de un artículo de la Universidad de California en la que la autora explora cómo el MOE es una forma en la que también las mujeres crean como un espacio seguro para ellas y pueden comunicarse con otras fuyoshis, o sea, él hace como un estudio de la comunicación entre fuyoshis, y entonces se da cuenta que también son conversaciones un poco, a través de esas conversaciones guiadas por el MOE, las mujeres crean estos espacios seguros y crean estos espacios de comunidad, pero es algo muy japonés. Entonces sí, efectivamente, si uno ya mira el BL de otros países, pues ya tocaría mirar otra persona. Lo que pasa es que Japón sí tiene mucha tradición, ¿no? O sea, sí es algo que ha existido en la nación mucho tiempo, ¿no? O sea, no sé cómo será en otros países, ¿no? O sea, de hecho, esa era una de las cosas que usaba la propaganda china durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, tocaba defendernos de los japoneses porque eran unos homosexuales. Esa era una de la propaganda. Entonces, digamos que también hay que ver un poco cómo cada sociedad trata Decían, el que no pelea es japonés. con el BL y con el yaoi. Tú habías alzado la mano después de... Bueno, pues, o sea, yo siento que al principio, pues, cuando empecé como mis lecturas y tal, pues era
pues yo soy heterosexual, entonces claro, yo cuando veía el tag de Voice Love, era como que no, pero pues, claro, o sea, mientras yo me acuerdo que leía una historia mía, no me acuerdo cuál, que se volvió Voice Love, pero yo siento que esa parte que se volvió tan natural de esa forma, yo dije, uy, pues pucha. Algo que me encanta de esa parte es que es la expresión de emociones. O sea, uno puede expresar una historia de amor sin ataduras totalmente diseñadas por el género, por ejemplo. Que yo siento que está. Pues, sí. Entonces, pues también como por razones de mi carrera, ya que también yo siento que el voice me permite como despersonalizarme y yo decir como que, uy, papacito, ese man, entonces como que uno dice, Ok. hasta ayudaría. Entonces sí, real. Muy real. Claro, no, sí, el lugar que no es un problema, solo que pues yo digo que... No, sí está bien. Sí, está... O sea, tampoco se quiere matizar. No, o sea, ¿cómo no? Pues, oye, claro, Sí, claro. Terminaste. No, o sea, digo por si quieres decir algo más. ¿Alguien más quiere como compartir su experiencia? Personalmente, yo creo que las autoras de yaoi realmente nunca han tenido miedo de expresar la crudeza y lo horrible que puede ser una relación queer. Y lo han expresado no de forma literal, sino como de formas artísticas o poéticas. No sé si en algún momento han visto un anime que se llama El verano de Hikaru Mundo, que básicamente, pues, como yo lo veo, puede ser como una expresión de lo mucho que el otro chico quiere negarse, en que realmente hay sentimientos de por medio entre los dos y lo siente como si fuera una enfermedad, literalmente como si se estuviera apoderando de él. Y las autoras como ella hoy nunca han tenido como esa censura que ha tenido tal vez como las cosas heterosexuales, de por medio de que tienen que estar muy impulsadas, de que son relaciones súper, por decirlo así, estereotipadas en su mayoría de casos y sobre todo en el anime. O sea, de que el man grandote, la chica bajita, y obviamente hay animes que son excepciones, pero en su mayoría son así. Y en el yaoi también se llegaron a ver ese tipo de estereotipos, pero se veían relaciones tóxicas, relaciones que tú no veías en un típico anime heterosexual y llegaba a ser chocante para mucha gente. Igualmente, pues a día de hoy siento que el yaoi sigue siendo como ese medio de expresión también para las personas queer, porque en varios animes yaoi se llega a mostrar, por ejemplo, en Given, el abuso entre una relación queer, la violación y cosas así, que son muy pocas veces que se ve en un anime heterosexual. Y se ve realmente como una persona llega a sufrir por eso, la discriminación que llegan a pasar. Y también como persona queer, a mí como que me ayudó a reflejarme en sí y decir que yo, es una forma en la que yo sí puedo ver el amor, no como, por decirlo así, una típica relación heterosexual, estereotipada con sus cosas. Es una perspectiva como distinta para ver el amor, igual que el yuri. Simplemente que pues no sé, o sea, siento que las autoras nunca han tenido como esa censura que le han impuesto a los animes shoujo, a los animes así típicos de romance, a juegos como Dramática de Murder, por ejemplo, han sido súper crudos, súper así con cosas re violentas. O sea, si lo han jugado seguro ya saben, pero muestra muchas cosas que no se van a mostrar en un típico otro tipo de anime. Y las autoras nunca se han regido por esa censura porque dicen, bueno, ya voy a hacer un manga o un anime de homosexuales. ¿A quién le importa si le quiero meter que el otro le quiera cortar el cuello, que el otro lo quiera abusar? Porque no, ya están demostrando algo que ya es un tabú en Japón y muestran en sí esa parte que no se quiere ver. Y en cambio en relaciones heterosexuales, como se muestra más que todo en Japón, se suele mostrar de una forma muy machista también, de que las chicas tienen que ser súper delicadas, súper sumisas, y en muchos animes, yaoi, yuri, realmente se muestra de que eso es lo que menos importa. O sea, simplemente son dos personas que se quieren y no están regidos por esos estereotipos que tienen que seguir, por decirlo así. Y pues sí, en sí las autoras realmente nunca han estado regidas por la censura, no les importa y nunca han sido como, por decirlo así,
esas personas que sin ellas realmente a día de hoy no existirían muchos animes que son, por así decirlo, súper violentos, súper fuertes, o animes que representan el abuso, porque o sea, todo eso es gracias a las autoras que primero se dedicaron a quitar ese tabú para que las otras personas lo fueran viendo como, ok, esto sí pasa en algunas relaciones. Pero empezarlo en animes pues con parejas homosexuales pues era mucho peor para un país como Japón, y a día de hoy pues el yaoi sigue siendo muy censurado a pesar de todo, a pesar de que pues, se vea mucha mercancía en Japón, pero pues Gracias por abrir tu corazón. No, sí, digamos que... Bueno, es que es curioso porque, digamos, es tabú, pero no es tabú que las mujeres lo consuman y lo creen, ¿no? Entonces es como una especie de zona gris muy rara. Entonces también yo creo que por eso, y era un poco lo que tú decías, que es como crear una barrera también, y en parte por eso creo que también se pueden dar tantas libertades de voy a hacer que le corte la cámara. Porque de cierta forma estoy divorciándome de la realidad al crear esta relación, esta historia, esta relación entre hombres. Entonces estoy divorciándome de la realidad porque yo soy una mujer heterosexual y no me veo ahí. Entonces puedo también hacer todas estas exploraciones que de pronto también sería tabú hacerlas. De pronto sería mucho más tabú hacerlas en una relación heterosexual, porque ella entonces se entregaría como a otras lógicas. Entonces el hecho de que también usen esa forma como para explorar unos ciertos temas que de pronto en otros lados no podrían, es algo que sí se ve mucho en los mangas BL, o incluso que no son BL, como Hikaru, que de hecho no es, pero digamos que no sea BL no implica que no haya homosexuales ahí pintados, ¿no? No sé si alguien quiera compartir su experiencia, ¿no? ¿Alguien más? ¿Señor? ¿Como los bromance? No, Eso es distinto. Los bromance son como Los peores. Los bromas son como una consecuencia de, no sé si del machismo o de que los autores quieran que las fuyoshis consuman su obra, de pronto una mezcla de las dos, que hace parecer como que los bros se caen demasiado bien. Es como una versión cis hetero del Boys Love, sí. No, pero también creo que incluye que los hombres no solían ser nosotros como emocionales. Entonces con el bro sí podían ser así, abiertamente llorar, mostrar cómo realmente. Sí, claro, puede ser eso también como de pronto sí, tradicionalmente se espera una cierta no emocionalidad por parte de los hombres, pues de pronto ver un poco de emocionalidad. El Capitán América era un tipo que creció en los 30, pero cuando estaba con Bucky sí podía ser como mostrar realidad. Claro, o sea, mostrarse vulnerable es algo que sí fomenta, pero sí, o sea, ya no empieza a decir, bueno, pero hasta qué punto... O sea, no creo que un romance que necesariamente sea un caso de Kerbeck. no. Sí, no, yo tampoco creo que todos los autores de shonen se hayan puesto de acuerdo para hacer queerbaiting, ¿no? Porque queerbaiting es un concepto muy raro y muy occidental. No, igual De hecho, las mujeres y las personas que les gusta el BL nunca han necesitado ni siquiera que algunas de los personajes interactúen para hacer o sea, como que, ay, esto es guapo, pero juntos. Ese tipo de cosas es lo más común, por así decirlo. Sí, claro. Como consecuencia de esa sociedad también, no sé. Habría que hacer como una sesión también preguntándose acerca del shipeo, porque es también otro fenómeno. Vale, sus propuestas. No sé si alguien más quiera contar su experiencia con el BL. Tú y luego tú. Mi experiencia es como lo contrario a estas experiencias como complicadas, digámoslo así, e intensas. Pero luego el es muy bonito, o sea, es como un abrazo al corazón. Por ejemplo, este primero, Ángeles de Milano, es lo más bonito aquí dentro, o sea, es precioso. Y como que muchísimas horas verle que son así, tipo, cosas simples, cotidianas, y no solamente viven de amor, y se aman muchísimo. Y ya, entonces como que es muy bonito leer eso, es súper idealizado, obviamente, pero en parte es como que no quiero leer algo tan complicado, ¿sabes? Solo quiero algo simple que me haga sentir y lo logro con el BL. Ok, una experiencia bien positiva. ¿Tú habías lanzado la mano entonces? Pues mi experiencia también me parece curioso cómo influye la edad, porque yo me acuerdo que yo empecé a leer BL
Y también con la religión, me parece muy curioso el tema de la religión, y hay una canción de Nico, de hecho, que habla de que la canción de Nico es como una curiosa y está cantando que siente pena con Dios, que no sé qué, entonces, por ejemplo, en familias cristianas. Entonces me acuerdo que yo con 13 años y yo lo vi, no, Dios mío, perdóname. Entonces luego lo dejé y luego volví otra vez. Entonces, pues también me parece como curiosa esa relación con otros objetos culturales, no religiosos. Y pues ya, aunque yo soy un poquito, más que por leerlo, siento que soy casi contrario, más que leerlo porque quiera algo como que me alegre. He hablado mucho de relaciones tóxicas, que tal, pues a mí me gusta leer eso, justamente porque, no sé, me sentí como algo, como, no sé, alguna cosa. Pues eso existen las historias, ¿no? Son una forma de disfrute también, ¿no? No podemos criticar el disfrute. ¿Tú quieres contarnos tu experiencia? Me gustaría contar mi experiencia, pero no como tal como consumidora de BL, sino como persona amiga de puras personas que consumen durante como, no sé, 10 años más o menos. Entonces, por ejemplo, me pasaba en esta época de internet de seguidores de la grasa. Yo tenía bastantes amigas que consumían bastante yaoi, también en ese tiempo yo estaba empezando a ver anime, me recomendaban bastante yaoi, entonces yo como que veía eso sinceramente, pero como que me parecía súper curioso, también porque como que era, no sé, como que tipo, ok, cuando yo estaba en séptimo cambié de colegio y en ese colegio ya empecé a conocer más personas que también consumían anime y así, y también muchas kuyoshis, y eran como que peladas que shippeaban a los pelados del salón y así, Yo también tuve kuyoshi. y no sé, me parecía súper curioso todo. Es una cosa muy rara. Es una cosa que uno tiene que tener gente curiosa para entender. La existencia de una Paila fue la primera Fujoshi de Chicken Kill. Por ejemplo, hay muchos kuyoshis que no son capaces de shippear algo a dos personas reales. Pueden ser artistas, pueden ser músicos de una banda. O sea, yo personalmente soy como, no. Y cuando me decían, que tuve una amiga que ella decía, ay, mira, tan lindo que te ves muchacho con este muchacho que andaba. Yo era como, no, pues o sea, como eso de juntar personas reales ya entra como en un límite. Y tal vez es por mi forma de ser que yo pongo esa barrera, que por eso ver algo real, pues, o sea, como decir, ay, no, tan lindos son dos personas que solamente son hombres y hablaron. Ay, o sea, como que no. Pero creo que eso va en base también a la edad de la que consumir ese contenido. Yo, por ejemplo, empecé a los 18 años, o sea, ya era una persona más grande. Pero a lo mejor si hubiera empezado a consumirlo mucho más pequeña, podría haber tenido esas conductas. Pero pues también es cierto que eso también se va, de esas son cosas que se van corrigiendo con la edad también. Hay muchas personas que a lo mejor a los 13 años eran como, ay, tan lindos los dos de One Direction que son novios. Y ya de grandes es como... Muchos bandos de K-pop porque ya sí, en el K-pop se ve bastante. Ahí entra Paula. ellos, las mismas empresas, los hacen como que ustedes necesitan hacer fanservice. Entonces ustedes parecen que son como mejor amigos y que quieren como para pero pues, o sea, es como una cuestión alimentada con el fin de aumentar ganancias. Pero es algunas veces se nota lo como falso, por así decirlo. No sé si falso es lo correcto, pero forzado sí. O sea, como que ella me dice, pero pues les funciona, que los productos les funciona mucho. Sí, no. También depende, yo creo que de la persona. Esa reacción, como que justamente describes de talentos que se ven en esos dos, eso es mo. Y de hecho, el autor explicaba, es algo muy común también, como, y son conversaciones que incluso no llevan a nada. O sea, que ellas mismas saben que es como completamente divorciado de la realidad, pero digamos que en ese entorno sí te dan la posibilidad de como expresar ese sentimiento, pero no sale de un momento de un imaginario. No sé si alguien más quiere contar su experiencia de él. Dime. No, pues yo quiero hacer un aporte, aunque estoy un poco fuera del lugar, porque yo no soy consumidor de BL, pero estoy viendo un patrón muy interesante y alguna vez escuché hablar justamente como de la celebración de las emociones masculinas y femeninas, no porque a nosotros como hombres
se nos hace celebrado como la furia toda la vida, ¿no? O sea, nuestra relación con la ira es mucho más saludable que la femenina. La idea de que un hombre esté bravo no es rara. ¿Sí me explico? Y lo mismo, pero la tristeza, por ejemplo, no funciona. En cambio, o sea, no es aceptada socialmente. Y entonces nuestro MOE va más hacia esa idea, yo siento, justamente. Entonces, y las mujeres, siento, si el MOE es hacia el yaoi, pues sí estoy viendo como todas estas fantasías, estoy escuchando de esas fantasías violentas, y pues, no sé, se me hace lógico pensar que de pronto es como una manera de entrar en contacto con esa emocionalidad que es socialmente poco aceptada. Sí, explicaría las diferencias entre el MOE de hombres y el MOE de mujeres. Sí, no, también todo eso de cómo las emociones, según el género, la sociedad las trata, es como también, es demasiado complicado. Pero eso es una mano, ¿cierto? O sea, el caso sale un poco fuera de Japón, pero como persona que también suele leer autores antiguos, históricamente las relaciones queer también se han usado mucho para hablar los temas tabú. El libro como por ejemplo Carmila, que es uno de los primeros libros de vampiros, tiene una figura de una vampira lésbica. Sí. Y entonces, como que, por ejemplo, que todas esas novelas de vampiros siempre utilizan los vampiros para hablar del tema de tabú de las pasiones no habladas. Entonces, como que históricamente todas estas historias de homosexuales siempre se han usado para ver esos temas, como decían, que no se hablan las historias no queer, como estos temas tabú, las pasiones, la emoción. Claro, y sobre todo en Occidente, ¿no? Que es donde está mucho más perseguido, mucho más que en, bueno, en Oriente también, en todos lados. Pero digamos que sí, es como por ejemplo en Hollywood, que en el código Hays decía que es por eso que hay tantos villanos homosexuales, era que los homosexuales solo podían ser malos. Entonces la única forma de mostrar homosexuales era siendo los villanos, y como mostrarlos era mejor que no mostrarlos, decían. Entonces pues muchos de los villanos del Hollywood clásico eran como, ni siquiera podían ser explícitamente, o sea, te daban vicios de ciertos comportamientos como perversiones. Sí, exacto. Entonces es como, también sí es algo que se ve en muchos lados y en muchas culturas. Yo tenía un chiste con eso con el Joker en Lego. Sí, uy, peliculaza, re bien, romance con Batman y Joker. Ahora no se cansa de ejemplificar el punto de vista. No, es que la película lo hace re bien, o sea, si quieren disfrutar un par cómico, así de como que la relación de villanía que tienen y esa complicidad se nota como algo romántico. Es más, es que de ahí viene a que yo quiera destruir la ciudad del Lego Batman. Ay, no, qué maravilloso. Ay, no, Pablo. Muchas gracias por seguir ejemplificando mi punto. Necesitas poner tú, Pablo. No quiso ayudar a Kenia. ¿Alguien más quiere contar su experiencia con el BL así o algo que comentar? No tiene que ser, sobre todo un poco, bueno, ya hemos escuchado como a los que leen BL. No sé si alguien de los que no leen BL curiosamente se separaron así sin querer. Alguien de los que no lea BL de pronto quiere como contar algo como de pronto que, o sea, porque lo que yo les decía al inicio, como entiendo que los que les gusta el BL vinieron porque era una sesión acerca de BL, pero los que no leen BL me imagino que vinieron como por tratar de pensar, tratar de cuestionarse por qué. No sé si de pronto quieran como expresar alguna inquietud, aprovechar que tenemos aquí expertos en la materia para hacer preguntas, no sé, cualquier cosa, no tiene que ser como, no tienen que ser lectores. Por ejemplo, la aportación que hizo Nicolás también muy interesante acerca del rol de la masculinidad en la sociedad. No sé, cualquier cosa así, de pronto tú. Pues yo he leído pocas horas, yo he leído muy poco, pero he leído y me gusta precisamente porque en Japón son muy mojigatos y a mí me da fastidio. Entonces como que en el BL yo digo, primero expresar las emociones con más, siento yo, con más facilidad y como que le siento más ritmo. Y segundo, no son tan mojigatos, de la, o sea, pues toquémonos, rico. Una pérdida de pudor, ¿no? Es que eso es lo bueno de la divorciación de la realidad que permite el BL, ¿no? O sea,
se pueden permitir no ser mojigatos porque al fin y al cabo está divorciado de esta sociedad, ¿no? Pues fuera muy interesante, porque yo también me estoy quejando todo el tiempo de que son de manito sudada, todo eso. Y lo poquito, creo que es, no, yo no, mujeres pero más adultos como... Yo sé. Lo poquito yo sé, está ahí muy poquito, como Nana, yo disfruté mucho Nana. Pero, no sé, yo siento que no hablan de adultos, yo no sé qué tienen con la infancia de esta gente. Pero sí, como de la manito sudada y el primer beso y la declaración de amor. Pero marica, la adultez es muy interesante, la universidad es muy interesante y siento que no hay, por lo menos en el espectro hetero, no hay mucho material. Mira, te presento el Joseph. Sí, la verdad, sí. Por consecuencia de ser el MOE de las mujeres, este es el Joseph. No sé si alguien más quiere aportar acerca de su experiencia. Algo que dijo el compañero sobre eso, lo del toque, lo de las manos y todo. Es chistoso porque sí, todo lo que llegó a la parte de lo que es Corea, China y Japón es mucha influencia del occidente, pero, por ejemplo, es muy común en Tailandia, extremadamente común. Incluso hacer los elogios, estar como abrazados, estar como en este grado de amistad. Pero claro, por la realidad que tiene Tailandia, no es un país que tiene muchas influencias de muchas culturas y no que los demás no tengan, pero son los otros tres son como países más restrictos a ellos, a su comunidad y hoy en día Tailandia es el país que más invierte en vial en el mundo. O sea, con muchos fan meetings, invierte muchísima plata, manda muchos de los actores a otros países, desafortunadamente no llegan a Colombia. Pero porque no hay tanto público, entonces hacen como Brasil, México y Los Ángeles, o Los Ángeles, México, Brasil máximo como Santiago de Chile. Pero es un país extremadamente abierto a esa realidad. No deja de ser conservadores en algunos aspectos, pero al tema y a la realidad también se nota bastante. Sí, muy interesante. Yo no sé nada de tailandés, pero sí he visto como que a veces me hacen un jumpscare en grupos de comunidades que estoy, que es como por un punto tangencial que encuentran y lo referencian y de pronto salen estas letras todas raras. Sí, porque es un país es muy abierto. Incluso hay unos pares donde los manes bailan así con ropas femeninas y todo. Entonces es un país bien abierto con muchos temas. En conclusión, ¿recomiendas el BL tailandés a Samuel? A las personas que les gustan los que son más provocativos, son interesantes. Pero si les gusta más como algo romántico, bonito, algo así, no le gustan los coreanos. O los porque los coreanos saben que está lobo. Sí, pero Tailandia es clave. Tailandia es clave. ¿Los ladies? Pero no vean los primeros de tailandeses, eran pésimos. Okay. Por algo Pero que es que no sabían grabar, o sea. Es algo clave también entender que, digamos, el BL tailandés gira más en torno a series reales, live action. En cambio, digamos, Es que son dramas, Corea ya es más contenido. Por eso hablaba de actores. Mangas, novelas, manga, Sí, es cierto. Por ejemplo, yo creo que una de las compañeras dijo algo sobre violación en un video. Japón intentó hacer, pero no suena igual como suenan los tailandeses. Los tailandeses son como más reales. ¿Cómo que no? En los dramas de él. Japón intentó hacer una propuesta y pareció como muy Esa violación no suena realista, no me gusta. Pues no sé, como un buen punto de papel. Mientras que Tailandia, por todo el contexto, porque allá también hay muchas trabajadoras sexuales, entonces a veces la gente como que no distorsiona mucho si es violación o no. Y hay otro tema también, justamente a veces pues una relación entre chicos dicen que no es una violación, ¿no? Dicen que es como, ay, sí, él quiso porque es un chico, pero no, también es una violación y Tailandia lo retrata muy bien. Sí, no, también tiene que ver con que las víctimas masculinas
suelen ser, o sea, las víctimas masculinas suelen ser menos tomadas en cuenta que las víctimas femeninas. Ridiculizadas Sí, incluso. las dinámicas del manga también se prestan mucho a ese sistema de poder donde a uno es el que lastiman, a uno es al otro, o sea, uno de los dos es el que lo abusan, le pegan, lo dejan, lo emborrachan y lo violan. Y muchos mangas, o sea, hasta ahora, actualmente, mangas, casi Juan no leo, pero los manuas tienen muchas dinámicas de violación y de situaciones muy, muy graves, que romantizan. Y porque el público que empieza a leer ese tipo de cosas son muy jóvenes. Entonces, como esas tendencias de shippear compañeros de clase, yo recuerdo que nos molestaban. Sí, era jodido, o sea, era muy, muy enfermo, como más allá era una fetichización a los hombres. Entonces, el manga no es todo color de rosa y moe, sino también situaciones muy oscuras que romantizan la violación. Sí, es el problema también de lo que viene con el dark romance. Sí, pero es que es raro porque eso vino antes del dark romance, ¿no? Los romances, también, o sea, yo recuerdo que investigando sobre la historia, muchas mujeres empezaron a escribir esto del yaoi porque pues a ellas no les dejaban hacer manga. Entonces empezaron como a hacer sus propias autopublicaciones. Y muchas veces reflejaban las dinámicas de una relación heterosexual posesiva, abusiva, en relaciones homosexuales, porque era como lo único que conocían en ese tipo de situaciones, ¿no? Y, era una diferencia de edad, yacuzas que se metían con niños de la escuela y se los llevaban en el carro a hacerles lo que sea. O sea, los mangas viejitos y los que continúan ahora son muy oscuros. O sea, los más famosos, JoJo Romántica, por ejemplo, y todas las JoJos que hay ahí, son gente muy joven con gente muy adulta que pues los manipula. Hay violaciones, la única que es como medio bonita son dos trabajadores como de la misma edad que se conocieron en el colegio, pero además son situaciones muy pailas. Entonces el BL no es solo cosas bonitas, hay hasta desmembramientos y imputaciones. O sea, ¿Imputaciones? Se imputan y todo. Ahorita acabé de interrumpir a alguien, ¿eras tú? No. ¿Eras tú? No. ¿A quién interrumpí? Yo interrumpí a alguien, ¿no? Ah, bueno, entonces me lo imagino. Las voces de mi cabeza se manifiestan. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia desde dentro, desde fuera del mundo del BL? ¿Alguna como pensamiento que le quede de esta conversación que estamos teniendo? ¿Por qué? Porque yo nunca me llamó la atención ver BL. De hecho, mi mejor amiga en el colegio cuando yo tenía 13 años, yo le mostré el anime y por alguna extraña razón ella llegó solita a ver, nunca se lo mostré y ella era la Fuyoshi del grupo. Y ella me decía, ay, mírate, yo romántica, no, pero yo lo intentaba y nunca me llamó la atención, pero, curiosamente, específicamente ya hoy, de algún ship que a mí me gustara, alguna vez, pero era, ahora que están hablando de las dinámicas de poder, me parece como curioso, porque era específicamente un yaoi de Roy Mustang y Eric. Ay, ¿en serio? No. Uf. Y Ahora sí te va a hacer la transmutación humana. Sí, y lo otro es que actualmente me pasó una situación muy curiosa porque yo tenía un crush, un muchacho que era un muchacho así como muy físicamente muy atractivo, salido de un manga de clan. Entonces, me gustaba mucho físicamente. Y este muchacho resultó con un chico trans. Y de verdad era como, eran salidos de, no sé, de un bebé, así como, pero en la vida real. Y conocerlos, como que los conocí aparte, los conocía uno por su lado y al otro por el otro, y luego los vi juntos y fue como... y me gustó mucho verlos juntos, aunque no duraron. Pero sí era una relación muy tóxica. ¿Cómo es? Se volvió can el negocio. Pero fue curioso que en el primer momento que experimenté la situación me gustó mucho, me llamó la atención, fue como, ay, qué lindo, hasta me obsesioné. Como fanfic ellos dos. Pero sí, raro, sí.
empiezan a vincular. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, mamá y yo vimos Banana Fish junto con mi papá. Banana Fish, pues muchos lo conocerán. Estábamos viendo y mi mamá y mi papá a veces decían como tan bonitos que se ven a Ashley y Eiji juntos. O sea, como no necesariamente es decir, como, ay, no, ahora mi mamá y mi papá no les gusta el bien, ¿no? Sería curioso, pero no. Suena como un anime. Es humano, ¿no? Es decir, cuando hay química entre dos personas, se da el género que Pero es que así ellos son así. No, O sea, sí. O como en Naruto. Sí, claro. No pueden evitar pensar que eso parece más una obsesión homosexual que un... Sí, y es que a veces hay personas que, por ejemplo, a mí me encanta JoJo. Y hay muchos fans de JoJo que dicen, ay no, yo taro de arqueado con canción. O sea, como Sí. que, o sea, la gente normaliza ciertas cosas, siempre se manejan ciertas cosas que ven la química, más que ver el género de los personajes. Que China Pero entonces es como, a veces, no necesariamente necesitas decir, soy Fuyoshi o soy Fudanshi. O sea, necesitas como decir que gusta el pele para reconocer entre personajes del mismo género, sean dos hombres o dos mujeres, y que sientas como atracción e interés con ciertos personajes. Entonces, como que hay cosas que son memes en medio de comunidades anime, por ejemplo, decir que Zoro y Sanji deberían quedar juntos. O cosas así, ¿sí? Yo se suele cualquier chipero, pero a mí me encanta, pero que a la vez es interesante y se deja mucho la dinámica. O como exacto, como Goji Geto, que la gente dice como... bueno, pero es que ahí sí es porque es Flash, ¿no? Sí. Sí, él se inspiró en el BL para empezar a dibujar algo así, me pareció muy increíble. Y también, ¿cómo se llama? Pues el Satotubo no es muy ¿algo más? ¿Alguna otra comentario así? A ver. De así BLesco o no BLesco sobre toda esta cosa, toda esta fascinación, este fenómeno. Yo quiero como preguntar cómo se relaciona el empleo. O sea, ¿cómo Sí. Oh, no. Como le dije, Oh, no. en el grupo de WhatsApp ayer, habría que tener su propia sesión. Porque yo no sé, yo no entiendo tampoco, pero yo no sé si es que las mujeres quieren vengarse de los hombres. Si quieren les explico. Es un universo, es una cosa muy compleja porque también es un universo de relaciones complejísimas. Entonces es como, no puede ser una simple venganza, es una muy buena venganza en todo caso, o es algo mucho más. Pero sí habría que hacerle su propio estudio, porque yo la verdad no entiendo tampoco. Allá está la fan de los megadas que le va bien. Pero después que uno entiende cómo que va bien, solo que hay que entender un poquito la diferencia. Hay que entender la puta vida. Sí, es tranquilo. Y ahora hay una tercera categoría. No, o sea, ¿de qué? ¿De los melos? Bueno, Sí, el enigma y está bueno, en gamma, sí, en beta, sí. ¿Cómo? Yo me acuerdo que le digo Omega y quedé re loco. se está saliendo de control. ¿Ibas a decir algo? Lo de la venganza por parte de las mujeres, hay un capítulo de La Chica Nueva que lo explica. Esta serie tailandesa de Netflix, que yo la vi hace mucho, y que sacaron como un capítulo que había un man que se la pasaba embarazando, bueno, sí, que se la pasaba preñando peladitas del colegio. Entonces como que la chica, la protagonista, que ella es como un demonio, yo no sé qué es, pero no es normal. Entonces como que ella embaraza al man. Y todo el capítulo es como el man rogándole que no la abandone, que le dé el apellido del niño, que le dé ayuda económica. Paula, sí. No, igual lo de la venganza es como de chiste, pero es porque lo que pasa es también es como mi concepción personal del embarazo es muy negativa.
Entonces es como, también por eso digo venganza. No, pero en el Omega Verse se toma muy bonito. Sí. O sea, romantizan el embarazo de Pues en la vida real también, la gente pero, celebra los embarazos, o sea, es una cosa como que ya el embarazo ahí en el Omega es como el epítome de su existencia. No, sí, pero no sé. Y bueno, es porque yo odio los embarazos, entonces es como Pues una sociedad mis supuestamente de lobos Okay, que sean importantes. No, pero el Omega Verse es una cosa loca. Y es diferente porque hay diferentes ramas dentro del Omega Verse. Entonces porque hay unas cosas que en algunos se aceptan y hay cosas que no. Por ejemplo, que ahora hay el Enigma. El Enigma puede embarazar tanto alfas como omegas y betas, ¿no? Y en otros ¿Qué? No se supone que los alfas... No, y también están pues las relaciones que son como contra la lógica del Omega Verse, que son los omegas y los omegas. ¡Esa me encanta! ¡Sí, esa me encanta! Jesucristo, Dios. Pero si se fue al Omega, ¿no? De los temas, bueno, en el BL también hay algo. Claro. Y ahí está bajando, como que trata Pues, o de sea, embarazos masculinos y cosas. Sí, evidentemente el Omega Verse es demasiado poderoso porque está consumiendo esta obsesión. No sé, yo también a veces ciertos elementos del Omega Verse también los veo como una exageración, no es como una... como coger elementos eróticos pero trasladarlos a un... como potenciarlos, porque son como muchos elementos. Si uno mira como las dinámicas de los Omega Verse, hay como un montón de cosas como que son como el erotismo llevado exacerbado. Sí. No, el BL también, no, y el BL también es súper, o sea... No, pero o sea, me refiero a cosas como ya muy como animales, como... Sí, también el BL. ¿No has visto Mac? No he visto BL, yo no conozco BL. ¡Sí! No mames. Sí. Hay órganos y todo. ¿Hay qué? ¿Hay qué? Órganos y todo, o sea, es súper gusta. El instrumento. No creo, güey. Depende de cuál. Volvamos que se está saliendo de... Luisa se va a divertir mucho. Hola, Luisa. Se me está saliendo de las manos. ¿Tú quieres decir algo o solo te estás diciendo? Vale. Antes de que se me siga saliendo de control la sesión, ¿alguien quiere decir alguna otra cosa? Luego los puedo dejar que se desaten, pero ¿alguien quiere decir alguna otra cosa? Cualquier cosa, sin irse tan lejos, ya al final los dejo desatarse como para ya ir cerrando este... Si alguien aquí se anima a conocer el mundo bien y quieren empezar por algo tranquilo, lean Cherry Blossoms After Winter y lo lean también, que es como tranqui. Alguien anótalo. Cherry Blossoms After Winter. Yo voy más por el lado de manhwa coreano chino, que yo les recomiendo Here You Are. Y del lado chino, que es precioso, Jiangwan Sifu. No, si les gusta también algo súper suavecito, ¿cómo se llama? Uno de Ocean, de chino, 19 días. Uf, ese es hermoso. Ese es hermoso, 19 días. No, léetelo, es maravilloso, es hermoso, es una cosa Ya divina. les permito, esperen. Ya les permite Ya les permito interactuar. Antes de que se me termine de salir de control la sesión, y ya los dejo hacer sus recomendaciones. ¿Algo más que quieran decir antes de que ya cerremos el tema y los desates? Bueno, yo no... O sea, ya todo el mundo ha hablado de cómo entró al BL. Yo creo que igual yo entré a ese cuento como todos, doujinshi, de obras. Creo que fue primero Naruto y Sasuke. ¿Sí? Fue así como empecé como a meterme en el cuento. Y pues a mí me gustaba mucho. Yo siento que también llegué a tener como tendencias tóxicas dentro del espacio Fuyoshi, ¿no? De molestar a mis compañeros con eso. Saber cosas que yo no debería saber, y siento que igual son espacios un poco más, que deberían ser más tomados serios, porque muchas personas entran muy jóvenes y pues hay temáticas muy fuertes, ¿no? Y a mí me alegra mucho que actualmente el BL mainstream es muchísimo más parecido a lo que colocaste, aparte de vegetariano, pero porque ese no es un BL, pero es mucho más parecido a lo que están ahí. Given tuvo pues su adaptación a anime, el manga también es genial. ¿Cómo era? El Sasaki Tomiyano también es muy bonito, tanto el manga como el anime. Entonces siento que ese tipo de BL deberían ser más valorados, porque tratan igual historias como diarias,
pero la sensibilidad de los hombres y lo que a mí me llamó más la atención, ver como las emociones de los hombres no tan tapadas por esa idea como de fuerza y de una meta alcanzar para ser felices, sino que los hombres tienen matices. Los hombres no son simplemente pues lo que conocemos de hombre estándar, ¿no? Ellos se bañan, pueden ser limpios, ellos pueden sentir cosas y pueden apoyar a otras personas, pueden sentir dolor. Sí, siento que es una mirada femenina de la vida masculina que abre los ojos y que no es tan negativa como la mirada masculina que tienen hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a mí se me hace eso muy interesante. Igual, si a ustedes les interesa mucho más el BL del lado de hombres, de autores hombres que hacen BL para hombres, pueden mirar como contenido vara. Pero es algo curioso porque el vara es muy pornográfico. Igual que el yaoi, igual que el BL normal es muy pornográfico. Versiones bonitas, ¿no? Pero el vara sí es Sí, literalmente. el vara no hay mucho vara que no sea porno. Pues hay uno, bueno. No, pero si quieren buscar, busquen BL de autores que sean hombres, busquen BL de autores que sean queer, que hay, entonces si les interesa como más ese lado de una relación homosexual escrita, ya no por mujeres y para mujeres, pues pueden buscar, o sea, no es como que no. Es el autor de Yuri Bares. Sí, sí, creo que es gay, ¿no? ¿Es un qué? Es gay también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, o sea, ese es un mundo muy amplio, y que pues a pesar de todo la sentimentalidad es muy bien manejado, o sea, hay mangas que en serio te hacen pues sufrir bastante, con historias que también obviamente tocan la situación de las personas queer, pero también pues traumas, pues situaciones que pues todo el mundo puede sentir, ¿no? Entonces siento que es un mundo que fue muy estigmatizado y es todavía, pero que tiene muchas obras que ofrecen sin la necesidad de fijarse solamente en las relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, y ya. ¿Tú quieres decir algo? Casi que siento que en Pantos, creo que en Goku no Hero era tan influyente que de hecho sí tuvo que hacer unos cambios para contestar. Sí. ¿En serio? Pues hay un pedazo de la historia donde se siente. Hay como un pedazo donde Bakugou cambia completamente, es un personaje completamente diferente. Sí, pero no creo que sea porque es que a mí no me gusta esa relación. Me parece muy tóxica, maldita sea. Sí, que es de Bakugou curatorio. Sí, es la más popular, pero asquerosa. Totalmente horrible. Paula tiene muchas opiniones y no le da miedo. No, es que yo sí. Bueno, ¿quién sí? Vale sus opiniones. Bueno, antes de ir cerrando, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O ya quieren que los cuente? Antes de acabar, una cosa, rescatando un poco de lo que dice Paula. También es que yo creo que uno de los grandes problemas del DL es que es un espacio a veces muy cerrado. Se me perdió la publicación pero yo estaba bajando, scrolleando, estaba perdiendo mi vida y entonces me salió una publicación como muy interesante y no la guardé porque caí en cuenta después que debía haberla guardado para esta sesión. Pero era básicamente una historia de una muchacha en un grupo como hablando acerca de que unos amigos de ella, que son hombres heterosexuales, habían escrito una historia yaoi, pero entonces le pidieron a ella que firmara como coautora para que pudieran echarle la culpa de yaoi. Entonces ella quedó como coautora, ella no había escrito nada, pero era como para ser la excusa. Y todos los comentarios de esa publicación eran burlándose. O sea, es un espacio muy pesado también, muy cerrado a veces. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que a mí me han impedido entrar en el BL, es que yo sí disfruto las obras a través de los fandoms y a veces sí se pone pesadito. O sea, no es como un espacio muy abierto y también se estigmatiza mucho al hombre que consume eso, ¿no? Entonces es también como hay cierta hostilidad incluso, no sé si es porque de pronto las mujeres se desatan, como es un espacio mayoritariamente para ellas y no, también puede ser como sus formas de manejarse, pero sí como ya saliéndome de las obras como tal, entrando a la comunidad también como que hay otra como madriguera de conejo por la que caes. No, pues ese era como mi aporte, pero ¿tú estás haciendo lo mal? Sí, su afirmación es bastante compleja porque este espacio cerrado
es a causa de los hombres que tienen ese pensamiento o las mujeres que producen. Porque esa es una duda. Porque cuando piden, por ejemplo, pidieron a la China que firmara para que le echaran la culpa, o sea, es un espacio cerrado y de pronto también te da miedo como aventurarse o no conoce algo así. Pero por el pensamiento que tienes tú, no estoy diciendo de prejuicio ni nada, sino que tú piensas o los hombres piensan que es un espacio para que las mujeres puedan producir, o en algún momento ellas como que no, solo mujeres producen, lo que yo no creo que haya pasado. Pues no sé, yo estoy hablando de lo que vi. Sí, pero es un ejemplo, es que tú mencionaste que es un espacio bastante cerrado. Lo que yo no estoy de acuerdo porque pienso que no hay encierre dentro del mundo de él. Cualquiera puede producirlo. Si va a tener éxito algo así o no, pues. Pero sí de pronto pienso que hay hombres que creen que es un espacio solo para ellas, que es el espacio que ellas puedan brillar, lo que no está mal. Pero a veces es como no es algo impuesto, aunque socialmente, sino que nosotros tenemos esta concepción sobre que no podemos llegar a algunos espacios porque ese es de este grupo, ese es de este grupo. Pues, sí, pero yo pienso que eso es impuesto por la sociedad. ¿Sí? Okay. Y no sé, o sea, yo dije como para que le echen la culpa. Ella me contaba la historia así, yo estaba haciendo un chiste. Y ella simplemente está diciendo justamente que ellos le pidieron que por favor firmara para que en caso de que alguien preguntara quién había escrito las partes de hoy pudieran decir que había sido él. Eso fue lo que ella dijo. Yo dije lo de culpa por chiste. Pero igual, no sé, es que sí. No sé, y esos comentarios que vi en esa publicación los he visto mucho. Entonces no sé si, o sea, no creo que la cerradura sea solo psicológica. O sea, es algo que se ve. O sea, si uno entra cualquier comentario, yo me acuerdo que yo no leo L, pero sí leo muchos fanfics. Y yo recuerdo que cuando yo leí en Wattpad, yo tuve que entrar a las configuraciones y desactivar los comentarios, pero yo no los soportaba. Pero es un ejemplo, digamos, pero también mucha gente que consume BL terminó ahí. Entonces también era la comunidad, era el lugar donde uno compartía con la comunidad. Y era un espacio pesado. Ella está alzando la mano. Yo también quería hablar que también depende a qué parte de la comunidad te estás. Porque también está la parte bonita que celebra mucho, al menos en la que yo estoy, gracias a Dios. Que se celebra mucho que el hombre escriba y que el hombre también lea, como que, oigan, como que incluyanse, porque al fin y al cabo son historias. Sí, son historias. También es la parte bonita. Obviamente siempre habrá mucho estigma, o esa parte del fandom que siempre va a estar súper exagerada de, ay no, que pelear, pero usted sabe que igual no hay gente muy más. Sí, no, hay que aprender. Como todo en internet, hay que aprender a ignorar lo que a uno no le gusta. Sí. ¿Tú habías sacado la mano y luego tú? Yo pienso que tal vez por el punto de vista, ellas atacaban a los muchachos porque teniendo en cuenta que ya fue hecho por y para mujeres originalmente. En mi caso, cuando yo leía, a mí los que se burlaban de mí por leer eso eran hombres. Entonces, tal vez es como, si tú sabes que un hombre puede llegar y burlarse de ti por eso que lees, dices, no quiero que entres. Es como cuando tú estás en tu cuarto y entra cualquier persona a burlarse de ti y dices, yo no quiero que vuelva a entrar. Tal vez sea por ese lado. No porque no les agrade a nosotros, sino porque ya han tenido malas experiencias con hombres que se burlan, como muchas veces el BL se maneja desde muy joven. Uno ya tiene la expectativa de que Yo estoy feliz. si se mete en el tema, puede llegar a terminar o burlándose o haciendo ademanes muy burlescos hacia la comunidad o hacia los gustos de uno. Por ejemplo, a mí me gusta leer solamente romances bonitos. Dicen, es que es una cursi estúpida. O ya pasa. Pero estás bien. Porque yo me he gustado con gente muy desagradable. Yo eso no lo muestro. Y si alguien se mete y a mí ya me da miedo. Tal vez es como una forma como de proteger como ese gusto que se tiene. Gatekeeper. Es cierto. Yo cuando veo como que hay siempre que veo que un hombre lee un BL es como para burlarse, ¿no?
no un hombre del común, sino como un creador de contenido. Y también pasa mucho como que a creadores de contenido de anime y manga cuando hablan del BL también se los critica. Y también suelo ignorar esos comentarios porque ya me parece como en los extremos. Entonces es como, bueno, pero ¿alguien por favor quiere por favor leer estas historias y tener una reacción normal? Pero bueno, ¿tú quieres decir? Sí, o sea, como por último, pues lo que invito es a los que a lo mejor nunca lo han leído, que no lo lean por los gays. O sea, no es como, ay, no, pues vale, porque quiero entrar. No, simplemente indaguen en una historia que les pueda parecer interesante e ignoren que los dos personajes son hombres. Como pasó con Banana Fish, que muchas personas terminaron siendo fan, pese a que no es bien, pero pues obviamente tiene su contenido, su carga química y eso, pero que la gente ya empezó y cuando lo empezó a notar siguió viéndolo porque pues se les interesante la historia. Así mismo pasa con muchos mangas, etcétera, que tienen historias muy interesantes, pero a veces la gente como que, uy, no, porque no, y entonces como que se le queda en la prueba, ignorando ese hecho. Yo sí consigo también. Sí. Me parece muy interesante lo que dijo la compañera. La compañera. Pues porque, o sea, tiene toda la razón. O sea, claro, en un producto cultural aplica la misma idea que aplica pues, en un sentido político, ¿no? O sea, los hombres no tenemos que estar en todas partes. Eso es así, o sea, en el 8M aquí en Colombia no se sale a marchar siendo uno hombre. En los marchas contra cultura del poder negro estadounidense en cierto punto, aunque al principio había apoyo de muchas personas blancas, pues en cierto punto las panteras negras dijeron no. O sea, no necesitamos como el apoyo de la población mayoritaria, hombre, blanco, heterosexual, que nos autoricen, ¿no? Como este asunto constante de que nuestra visión como hombres heterosexuales es la que realmente da vida a las cosas, un poco como la misma idea eurocentrista de que ellos vinieron a descubrirnos a nosotros, como si no hubiera habido aquí ya gente que se conocía entre sí, ¿no? Como esa misma idea de, entonces si no lo percibe un hombre heterosexual, blanco o europeo, entonces no existe. No, pues me parece bastante interesante lo que habla de la comunidad, tiene toda la razón, porque aparte, no sé, yo siento que es un discurso muy de derecha pensar justamente que todos caben en todas partes, a lo mejor no todos caben en todas partes. No opino. Basado, güey, basado. En mi caso, lo que la experiencia de los hombres dentro de todo este lado queer del bien en realidad ha sido muy positiva, porque todos mis amigos del lugar donde yo vengo eran queer. Los hombres o eran gays o eran bisexuales o eran tal, entonces ellos como que no tenían ese miedo a disfrutar de esa historia. Entonces tenía un amigo que era literalmente gay y en clase se ponía a dibujar su porno y a hoy y nos los enseñaba todos como miren mi dibujo gay. Y entonces literalmente, por ejemplo, otro de mis amigos es súper fan del Goyo Porgete. Y entonces tú lo ves y él habla de eso normal. Y así con todos los hombres de mi grupo, o sea, yo no tenía miedo ni de emparejar a dos hombres, ni de ver historias gay, eran de los que más hablaban, incluso hasta más que las mujeres del grupo. Yo creo que también va por el lado de las experiencias. Yo no he tenido tanta mala experiencia con hombres, porque yo me relaciono mucho con hombres queer. Muchas gracias. Gracias por venir. Igual ya. Qué bueno que el Dominic. Esperamos que regrese. Gracias por venir. Está en Romeo. Querer meter al hombre obviamente hegemónico en todo también es como una forma de querer buscar validación a lo que a uno le gusta solo porque a un hombre esto cisgénero, blanco, etcétera, le gusta. Y pues realmente como que, o sea, sinceramente no tiene sentido como que querer meter a los manes en todo. Es como, no sé si han visto el video de Etiquetada, que me encanta ella, diciendo como los hombres no pueden ver femcel movies. ¿Por qué? Porque no las entienden, porque nunca han sido chicas de 13 años. Y es muy cierto, o sea, como que ganas de querer meter a los manes en todo, como que pues no, o sea, realmente como que todo tiene sus espacios. Sí, y la experiencia masculina es bien diferente de la experiencia femenina. Sí. Ahora ve. Puede ser que tampoco haya que forzar. Cuando quieres meter esto, sabes que es la conversación, que una persona no tenga miedo
conversación, más que de hombre a mujer, a dos personas que quieren conversar sobre un tema que les gusta, y que eso me parece algo bonito en la creación de una comunidad. Obviamente no es para todos, nunca va a ser para todos, más por muchas otras cosas, pero sí sería bonito pensarlo como que, hombre, si alguien quiere entrar y si le interesa es más ver y el ver y compartir experiencias de lado y lado, porque eso enriquece mucho. Eso sería como ustedes y ¿quién más? Y no sé si alguien más para el repuesto. Entonces cierro ya, ustedes dos. Pues es que también como que el hecho de pensar como que no como un hombre y una mujer, esto obviamente en términos normativos y tal, esto como que no se puede, o sea, siento yo que tampoco se puede pensar como en una forma de dos personas teniendo una conversación, porque pues en todo inevitablemente va a tener que ver los factores sociales de tales personas, porque al fin y al cabo esto, no sé, todos los factores sociales que tienen que ver con uno van a determinar qué tipo de conversación, qué tipo de relación y cómo esa persona va como a percibir como sus intereses. Entonces también por eso es súper importante como que marcar esta relación obviamente normativa, repito, de hombre y mujer. pero no es como para sacar a alguien de... Pues no es discriminar, o sea, incomodar no es igual a discriminar. En algunos casos, o sea, que me refiero a esos extremos de decir, no está acá, a eso por eso, incomodar no es discriminar. Es como lo que decía el compañero, o sea, una persona, o sea, un hombre no puede ir a una marcha feminista, una persona blanca no puede como también estar como activamente como la cara de una lucha negra y un largo etcétera. Pero ya estamos hablando de cosas sociales muy exactas. Pero tiene que ver todo con lo que estamos hablando. Hombres como mujeres, aunque sí hablamos de historia específicamente. Pero yo hablo de que es compartir experiencias y eso enriquece mucho. ¿Qué pasó con tus opiniones? Sacar, así como que si ya hablamos de cosas como el feminismo, o el movimiento feminista, sí, ya son cosas muy diferentes. A mí me gusta más que son dos personas que están y es que pues precisamente va mucho de la mano de la relación de poder del opresor y el oprimido. O sea, es así de simple. Porque, por ejemplo, contabas tú sobre tu experiencia particular, porque casualmente estábamos hablando precisamente de grupos donde todos sufrían distintos tipos de opresión. Por eso es más fácil empatizar entre gustos. ¿Qué pasa? O sea, obviamente, y este es el punto que se trata de decir, es que no tiene sentido que yo tenga que tratar como ignorar todos los factores que han sido, por ejemplo, de mi opresor, o del opresor. Y puede que no sea el caso particular de ese hombre, pero si generalmente has tenido una experiencia mala hacia eso, es normal que se busque el rechazo hacia eso, y ya la compañera lo había dicho. Entonces no se trata de una discriminación, empezando porque no podemos discriminar. Es ilógico. Entonces, el término mal, pero no me refiero a como, o sea, yo dije que entiendo mucho el punto de la compañera, pero no es llegar a tanto extremo, porque, o sea, la estigmatización está, o sea, tú sientes un sentimiento hacia esas actitudes, un rechazo porque tú no estás actuando porque puede ser, o sea, personalmente me pasa que siento asco con los hombres heterosexuales o lo que está, pero o sea, no se da porque me fastidie su existencia, sino como ellos se han relacionado hacia mí. Voy a usar mis poderes de moderador para meter la cucharada en la conversación. Igual creo que ya están dando vueltas alrededor de algo igual. No deja de ser, o sea, como a lo que yo me estaba refiriendo también, no es más que una forma en la que
la sociedad patriarcal también hace víctimas a los hombres, ¿no? O sea, Sí. Sí. eso es lo que, sobre todo a lo que yo me refiero, sí, o sea, la estigmatización existe y las mujeres estaban estigmatizando a esos hombres por culpa de la sociedad patriarcal, pero no quita que las mujeres estaban estigmatizando a ese hombre, o sea, no se puede discriminar al opresor, pero eso no quita que, o sea, no sé, Para mí eso refuerza más la discriminación. El hecho de que te pongas al mismo nivel que se te discrimina. Para mí. Pero pues, no, es que no es ponerse al mismo nivel, es entrar a jugar en estas dinámicas que ya están construidas. Es como suponer que un espacio que puede que te permita ser abierto para cualquier persona se cierre solo por el hecho de que es así. Siento que eso está mal. Sí, no, y aparte no es que, o sea, no estoy... O sea, ellas no estaban, ellas estaban estigmatizando a esta persona, pero es que es una estigmatización por culpa de estas dinámicas sociales existentes. Ahí el culpable no serían tampoco las mujeres. O sea, yo no estaba tampoco culpabilizando a las mujeres que forman ahí. Estaba diciendo que hay unas dinámicas de estigmatización cuando uno es hombre y quiere tratar de entrar, justamente porque las dinámicas sociales en las que estamos jugando. O sea, no... Porque sí, o sea, las mujeres no son las únicas víctimas del patriarcado, o sea, son probablemente las víctimas más importantes, pero no dejamos los hombres también de ser víctimas de las dinámicas sociales construidas. Si te ocurre resumiendo la palabra, es que yo lo siento más como que uno debería enfocarse en que más hay, digamos, como el victimario sería el mismo hombre, en este caso, que el grupo, o sea, porque es que, nuevamente, tú estás diciendo, o sea, somos víctimas del mismo patriarcado. Entonces, ¿por qué me enfoco en que la culpable debe ser ese grupo de consumidores, en este caso de BL, y no el otro? O sea, ahí también uno entra, entonces llamar estigmatizadores al grupo cerrado, por decirlo así, siento que también vuelve a caer en las dinámicas patriarcales, porque es echarle la culpa a quien no tiene la culpa, sino solo es reaccionaria hacia... Pues no, o sea, usted simplemente está diciendo que el odio está bien simplemente porque también odia. No, es lo que está diciendo es que el hecho de que esa comunidad de BL sea cerrada, hace que, o sea, refuerza más el mensaje machista, ¿sí? Eso es lo que creo que estás intentando decir. Y sí, claro, pero igual eso no quiere decir que estas tendencias a que las mujeres, esas comunidades de BL se burlen de hombres heterosexuales que leen este tipo de historias, pues se ven. Pero no es importante que las comunidades que ya están, específicamente las feministas, se sientan seguras en esas situaciones y puedan vivir su sexualidad y su consumo cultural como quieran, tener que incluirlos a todos porque no sé, son Pero es una línea muy tenue, porque, por ejemplo, es como cuando yo digo que uno no puede hablar de algo porque no es su local de habla. Todos tenemos locales de habla en todos los espacios, pero desde perspectivas diferentes. Cuando tú excluyes a esta persona porque piensas que no tienes que explicar o educar, porque tenemos una concepción sobre educación muy como diversa, tú simplemente estás excluyendo porque es tu grupo cerrado. No estás educando porque no quieres, porque no tienes la obligación, porque hoy hay acceso a la tecnología, pero tampoco está dando la posibilidad de que esa persona entienda y que esa persona se familiarice y que entienda la realidad que es totalmente diferente. Es como cuando yo digo, yo no voy a aceptar en mi grupo porque solo somos un grupo de negros por todo el contexto histórico y todo, y esta persona tampoco puede hablar de eso. Ella puede hablar sobre la negritud, pero de un espacio diferente. Yo puedo participar de una marcha feminista, pero desde una perspectiva diferente, porque también de pronto es una forma de apoyar a mi hermana, a mi prima, y estar en este espacio y mostrar que yo entiendo. Yo no puedo decir como una mujer porque yo no soy una mujer, yo no me identifico así. Pero sí es una posibilidad, porque si tú excluyes, entonces ¿dónde queda la educación? ¿En qué momento estas personas van a aprender? Pero ¿desde cuándo es labor de las comunidades tener que educar a las otras? O sea, pero el excluir hace que no quieran mostrar. Así empieza la pedagogía de la educación. Es mostrar diferentes realidades y que tú puedes estar, pero desde perspectivas diferentes. Obviamente tú no vas a vivir lo mismo que otra persona vivió, pero tú puedes hasta cierto punto comprender, no entenderlo, no sentirlo,
pero empatizar con esa persona. Yo siento que hay hombres que pueden empatizar con situaciones graves de mujeres, no solo porque hay una familiaridad o consanguinidad, sino porque duele, porque hay situaciones que pegan y eso no quita que el hombre también... Aquí nadie se tiene que desvalidar, ninguna opinión, ninguna vida se tiene que desvalidar. Es más bien como incluir estos espacios para que no haya más como salida, o sea, para que la gente se sienta incluida en general y no haya como la diferencia entre el hombre y la mujer. No debería, ¿sí? No debería haber una diferencia como tal. Oiga, gente, la cucharada porque tú te... Gente que respeta la regla. Que creo que tenía cierto estigma era la chica superpoderosa. Porque... Me encanta su sinceridad. Se van a popular de chicos. Pero la gente no admitía que les gustaba hacer. Había como un estigma. Hasta el punto de que la película no le fue muy bien porque pues, los chicos podían ver el programa en su casa, pero no iban a ir al cine a verla abiertamente. Esa es una, o sea, todo esto es una conversación muy interesante, pero quiero pues recordarles que hay otros espacios que se pueden hablar más largo y tendido que ya proporciona la universidad, pues redirijámoslo un poco más hacia lo que terminar la sesión, ¿sí? Gracias. En pocas palabras, Calle. Samuel se cansó de que lo ponga a trabajar, entonces me va a pegar. Pues nada, ya que Samuel nos dio la pista para que vayamos cerrando porque si ya son las 8:10. Pues nada, espero que les haya parecido interesante la presentación que preparamos para el día de hoy. Los temas estos son siempre muy interesantes. A mí me encantan siempre estos temas relacionados al género, a la expresión de las emociones y de las relaciones. Entonces, pues, principalmente por eso fue que hice esa sesión, aunque yo no lea BL realmente. Espero que les haya gustado y que se animen a volver al resto del ciclo que tenemos preparado. Y así no conozcan tanto del tema, vean que siempre hay formas de participar de las conversaciones desde la experiencia de vida que nos ha correspondido, que nos ha sido dada. Entonces, pues nada, ya dentro de 8 días vamos a estar haciendo una reseña del manga Chobits. ¿Qué? No sé, pero sé que va a existir la reseña y que por favor vengan. Son como de robots. Sí. Son computadores. Eso, son como... Es de Clamp, ¿cierto? Ajá. Es un manga de Clamp, justamente que mencionamos a Clamp. Sí. Un grupo de mangakas. De ahí sale también Sakura Card Captor. Sí, son las que crearon Sakura Card Captor. Sí. De hecho, este jueves. Sí. Hablando de putas. También nosotros manejamos el espacio de anime, que es paralelo a este, entonces básicamente están bienvenidos acá a conversar, a botar corriente, a parchar sanamente. También en el mismo ciclo de romance entre las demografías, la próxima semana vamos a estar hablando esta semana. Este jueves vamos a estar hablando de Sakura Card Captor. Entonces, invitados a venir a sumarse. Y pues aquí está el calendario por si quieren tomar una foto y ver qué es lo que les vamos a ofrecer este semestre, y si el menú les parece que está hecho a la medida de ustedes, pueden venir a disfrutar. También en el grupo de WhatsApp hacemos los anuncios. Y los jueves cada 15 días. A propósito, los que les interese Hikaru, también se va a hablar de Hikaru este ciclo, entonces pues si quieren venir, pueden venir. Pues rezamos que no pase, pero si no se va a No, sí. Porque si chofer y se va de madres, pues no se va a poder. O sea, no hay nada que hacer. En esta diapositiva está el QR, pues si alguien faltaba puede entrar. Y si no, pues ya los desalto para que se vayan. A mí me van a gustar. Si quieren quedarse y seguir hablando, pueden hacerlo.